Abrir sus Biblias, por favor, a Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 6. En este día vamos a estar meditando en una porción de la palabra, porque es bien rica estos versículos que vamos a leer. Hay tanto contenido aquí, y la verdad que vale la pena tomar una pausa y ir poco a poco viendo qué es lo que, desenvolviendo todo lo que el Señor está tratando de transmitir a la iglesia en esta parte. No sé si les ha pasado a ustedes cuando están leyendo la palabra, a veces que a mí me pasa, uno está leyendo la palabra y como que de repente se pregunta, bueno, ¿qué acabo de leer? ¿Qué acabo de leer? Como que la mente se le va en blanco y uno está leyendo nomás por leer y uno tiene que regresar. A mí me ha pasado bastantes veces y a veces, varias veces en ese momento me tengo que saber, ¿qué acabo de leer? ¿Qué está diciendo la palabra? Entonces tengo que ir bien lento, versículo por versículo, para desenvolver todo lo que está ahí. Y dice la palabra ahí en Efesios 1, Efesios 1, versículo 3. En la Biblia de las Américas dice así, dice el apóstol Pablo en su introducción ahí en la carta, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Gloria a Dios. Vamos a leer ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, que me gusta cómo lo desarrolla, lo deja un poquito, pues, para mí español, lo deja un poquito más entendible. Dice en el versículo 3, dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendición espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Gloria a Dios. Miren lo que dice ahí. Dice que toda la alabanza sea para nuestro Señor, para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Dice, quien nos ha bendecido. Está hablando del tenso del pasado, hablando de algo que ya sucedió, algo que ya tenemos, algo que ya tenemos acceso. Dice que nos ha bendecido. Vuelve a tu hermano o hermana, dile: tú eres bendecido. Eres bendecido. Y no es algo así a la ligera, sino que está hablando de una clase de bendición. Una clase de bendiciones. Dice: quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Está hablando de todo tipo de clases de bendiciones espirituales. Cuando habla de bendiciones espirituales, hay como un grupo, una clase de bendiciones que ya tenemos acceso a en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Es decir, somos bendecidos con toda clase de bendición espiritual porque somos unos con Cristo. Estamos unidos con Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Amén. Versículo 4 dice: incluso antes de haber hecho el mundo. Miren eso. Antes que Dios formó, o sea, desde la fundación del mundo, cuando Él todavía estaba formando todo, dice: Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Cuánta gente lucha con culpa? ¿Cuánta gente, aún siendo cristianos, aún siendo salvos, batallan constantemente con la condenación, batallan constantemente con la culpa, que son menos, que no pueden alcanzar lo que Dios ha hecho por ellos? Pero aquí dice la palabra claramente que antes que naciste, antes que tus padres nacieron, antes de la fundación del mundo, Dios ya había tomado en cuenta todo eso. Dice que antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos
e intachables a sus ojos. Entonces batallamos con estas cosas, lidiamos con estas cosas, pero desde que antes que Dios formó todo, Dios ya había tomado en cuenta eso, que nosotros íbamos a ser santos, santos intachables a sus ojos. O sea, delante de Dios, a su parecer, tú te puedes parar delante de Él y Él te ve a ti santo, intachable, sin mancha, sin culpa, sin condenación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. O sea, Dios ya te había tomado en cuenta. Dios ya quería que tú fueras parte de su familia. De antemano dice, Él nos adoptó como miembros de su familia. Tú no habías pensado en Dios, no habías pensado en Jesús, no lo habías tomado en cuenta. Sin embargo, tú ya le pertenecías a la familia de Dios. Amén. Él ya te había adoptado, Él ya te había adquirido. Dice a su familia, al alcanzarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. No fuimos nosotros que buscamos de Dios. O sea, sí buscamos, pero Dios ya tenía todo planeado. Dios ya te había tomado en cuenta. Así como toda persona en este mundo, por medio de Jesucristo, Dios ya había planeado que cada persona en este mundo pertenezca a Él. Dice, eso es precisamente lo que Él quería hacer. O sea, le complació. Fue su deseo, fue su deleite adoptarnos, tomarnos en cuenta, tomarnos a su familia. Dice, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Gran gusto hacerlo. O sea, le dio gran gusto a Dios que tú fueras parte de su familia. Le dio gusto que tú seas parte de su reino, que Él te dé a Jesús, a Cristo Jesús. Él le dio gran gusto adoptarte a su familia. Wow, ¿quién más piensa así como Dios? ¿Quién más nos puede tomar en cuenta así como Dios, como lo hace Dios? Dice, de manera de que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios abundantemente, constantemente, diariamente por esa gracia que ha derramado sobre nuestras vidas? Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque pertenecemos a Cristo Jesús? Amén. Entonces el apóstol Pablo aquí está exhortando a la iglesia con estos versículos tan poderosos. Esta sección tan poderosa hablando de la bondad de Dios, de la posición que tenemos en su reino. Así como ciudadanos del cielo, podemos tener la seguridad de que nuestros enemigos han sido vencidos. O sea, imagínate cómo Dios piensa en nosotros. Mira la clase de persona que somos, de la forma que Dios nos ha levantado, nos ha exaltado. Por eso podemos tener victoria sobre nuestros enemigos. Por eso podemos vencer cualquier cosa en este mundo, porque de la forma que Dios ya nos ha levantado a nosotros. Amén. Cristo se encargó de todo eso en la cruz más de 2000 años atrás, y mucho más antes de eso, como acabamos de leer. Dios nos había tomado en cuenta. Dios antes de la fundación ya había tomado en cuenta de que tú ibas a estar sin culpa, intachable, santo ante sus ojos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos a desenvolver estos versículos, porque hay algo bien profundo aquí que si lo lees así nomás lo pasas por alto. Y hay tres partes aquí que quiero que veamos. Primeramente, la palabra en este día se llama caminando en las 5 bendiciones. ¿Cómo se llama? Caminando en las 5 bendiciones. Somos bendecidos en varias maneras, pero hoy vamos a enfocar en 5 bendiciones a las que se refieren en este segmento que estamos leyendo. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual. O sea, somos bendecidos, pero no solamente bendecidos, sino que con una clase de bendición, bendiciones espirituales. Dios nos bendició con bendiciones espirituales. ¿Pero a qué se refiere? ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales a las que se refiere? Los vamos a ver.
Dice que nos ha bendecido con toda bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice en los lugares espirituales? Porque dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares en los lugares celestiales. Es decir, esas bendiciones espirituales existen en los lugares espirituales. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué entiendes tú por eso? Lo vamos a ver poco a poco, parte por parte. Lo primero que quiero que entiendas de aquí es que dice la palabra, como ya lo mencioné, dice de que nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, lo primero que tienes que entender aquí de esta parte es de que ya aconteció. Tú ya eres bendecido. Dice la palabra, nos bendijo, nos bendició. Amén. Tú ya eres bendecido. Tú ya has recibido estas bendiciones. Ya son tuyas. Ya son parte de tu vida. Ahora las vamos a entender claramente. O sea, el verbo aquí indica que las bendiciones ya sucedieron. Ya tomaron lugar. Ya están presentes. Ya fueron dadas a nosotros por Dios. Esas bendiciones espirituales ya son nuestras. Amén. Ya son nuestras. Aleluya. Y de acuerdo a la palabra, hay bendiciones que Dios tenía para nosotros desde la fundación del mundo. O sea, el hecho de que somos santos, intachables ante sus ojos, esa es una gran bendición. Esa es una gran bendición y lo vamos a ver más adelante. ¿A qué me refiero? La otra cosa aquí dice la palabra, dice que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. La segunda parte aquí es que no solamente nos bendijo, sino que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Se refiere a como decir, un paquete completo. It's the total package. Amén. Está completo, es total. Nada falta. Nada falta. Amén. Nada falta. Dios te bendeció con un paquete completo. Te lo dio todo. He did not leave anything out. No dejó nada afuera. No dejó lugar para nada. Todo te lo entregó completamente. Completamente. Pero a veces hay cristianos que vivimos, pensamos que Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Como que todavía falta algo. Nos falta algo más. Pero aquí la palabra dice que Dios nos bendició. Ya nos bendició con toda clase de bendición espiritual. O sea, todo es completo. Gloria a Dios. Ahora, cuando dice con toda bendición espiritual, aquí es donde vamos a ver 5 categorías de bendiciones espirituales. Porque cuando hablamos de lo espiritual, obviamente no siempre va a ser algo tangible. No siempre va a ser algo que tú vas a ver físicamente. Aunque una consecuencia o un fruto de estas bendiciones espirituales se manifiestan en lo físico, se puede ver. Pero es como resultado de esa bendición espiritual. Pero ¿cuántos me entienden cuando digo de que hay cosas espirituales que no se pueden ver? O sea, no lo puedes ver con tus ojos físicos. Por eso decimos que lo conquistamos, lo logramos, lo vemos con los ojos espirituales. Amén. Entonces, hay 5 categorías de bendiciones espirituales con las que Dios ya te bendició. Y en orden, las vamos a ver en orden. Estas son las 5, las voy a mencionar rápidamente y luego vamos a ir en orden. Número 1, la redención. La redención. O sea, no me puedes decir, ahí veo la redención, ahí veo el perdón. No, puedes ver el fruto de eso, pero no me puedes decir que lo ves físicamente. Es algo espiritual. Es algo que Dios nos dio, nos ha redimido, nos dio redención. Es una bendición espiritual. Número 2, la llenura del Espíritu Santo. Amén. La llenura del Espíritu Santo. La palabra solo nos enseña de que el Espíritu Santo descendió como un ave, o sea, sobre el Señor. No quiere decir que el Espíritu Santo era como un dove, un ave en ese momento, una paloma en ese momento.
como lo pintan algunas iglesias en sus símbolos de la iglesia, del ministerio. Simplemente dice que la forma que descendió el Espíritu Santo era como decir una paloma. Pero es la única momento que veo en la palabra que nos enseña, como que nos pinta una imagen física del Espíritu Santo. Pero puedes decir, esta persona está llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no puedes ver físicamente como decir, oh, el Espíritu Santo. Es una bendición espiritual, pero esa es una bendición que Dios nos dio. La llenura del Espíritu Santo. Número 3, sanidad. Sanidad. Es otra cosa que se manifiesta en lo físico, pero no puedes ver, o sea, puedes ver la persona está saludable, está sana, pero no puedes decir, esta es sanidad, ¿verdad? Número 4, libertad de las maldiciones y el resultado de las bendiciones de Abraham. Esa es otra bendición espiritual. Dios nos liberó de las maldiciones y nos dio como resultado las bendiciones de Abraham. Número 5, la vida eterna y la victoria sobre la muerte y el infierno. Entonces, esas son las 5 bendiciones espirituales que vamos a estar enfocándonos en este momento. En su naturaleza, esas son las 5. Ese es el paquete completo que nos ha concedido Dios, nos ha entregado Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. No se pueden ver, como dije, en el mundo natural, pero son muy reales en el mundo espiritual. Amén. Porque sabemos que Dios es espíritu. Todo esto se trata en un nivel espiritual. Y la tercera parte ahí, vimos de que Dios ya nos bendició. Vimos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuáles son los lugares celestiales? De acuerdo a la palabra, dice, los lugares celestiales en Cristo. Estas 5 bendiciones existen en los lugares celestiales. Los lugares celestiales es el ambiente o la atmósfera que se refiere a esa región, esa esfera en donde Cristo resucitando se sienta supremo sobre cualquier otra autoridad. Veamos eso ahí mismo en Efesios capítulo 1, en el versículo 20. Bajen abajo en la Biblia de las Américas, dice así, hablando de Jesús, dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. En los lugares celestiales. Entonces, los lugares celestiales es ese ambiente, es ese lugar, esa atmósfera donde Cristo reina con toda autoridad. Dice, donde Cristo resucitando se sienta supremo sobre cualquier otra autoridad. Dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre. La diestra habla de una posición de autoridad. Entonces, cuando hablamos de las bendiciones espirituales en lugares celestiales, se está hablando de ese lugar, esa atmósfera donde Cristo reina, donde Cristo es supremo con toda autoridad, sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿quién te puede confrontar? ¿Quién te puede robar? ¿Quién te puede quitar esas bendiciones si entiendes que existen en los lugares espirituales? En los lugares celestiales, perdón, donde Cristo reina. Nadie puede entrar ahí y decir, no, te los quito, te los arrebato. El diablo te puede engañar, el enemigo te puede engañar, te puede mentir, pero esos siempre están ahí, porque existen en el lugar donde Cristo reina supremo. Amén. Versículo en Efesios 2:6 dice así. Siguiendo hablando de Cristo, dice, desde el versículo 4 dice, pero Dios es rico en misericordia por causa del gran amor con quien nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, está hablando de algo que tomó, o sea, el momento que nosotros recibimos a Cristo en lo espiritual, morimos juntamente con Cristo, resucitamos juntamente con Cristo. Y ahora también en lo espiritual, en lugares celestiales, dice la palabra, dice que
cuando Él nos resucitó y cuando nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Con Él, con Cristo Jesús, estás sentado en los lugares celestiales. ¿Y dónde está Cristo sentado? En esos lugares celestiales. A la diestra del Padre, con toda autoridad. Amén. ¿Estás captando eso? Dice la palabra que tú estás sentado juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Está hablando de tu posición espiritual. Estás sentado juntamente con Cristo Jesús. ¿Y dónde está Jesús sentado? A la diestra del Padre. ¿Qué posición es esa? Una posición de autoridad. Una posición donde se reina, donde se gobierna. Y ahí estás tú sentado también. Amén. Ahí estás tú sentado también. Entonces habla de tu posición. Habla de tu autoridad en el ambiente espiritual. Porque estás sentado juntamente con Jesús. No por debajo, no por allá. Como dice, no, yo no me merezco esto. No, esto es mucho para mí. No soy digno. Señor, no soy digno. No soy digno. Pero la palabra del apóstol Pablo mismo dice que tú estás sentado juntamente con Jesús. No está allá hasta el fondo, no por debajo, no a sus pies, sino que juntamente con Él. Y Él está a la derecha, a la diestra del Padre. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Aleluya. Aleluya. Es el lugar donde los principados y los poderes vean, donde los creyentes resucitados espiritualmente disfrutan del compañerismo de Cristo. O sea, estamos sentados juntamente con Cristo, podemos disfrutar de ese compañerismo con el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo en otro libro de que entremos a ese trono de gracia con confianza. Entra a ese trono de gracia para recibir ayuda en ese momento. O sea, podemos entrar a su presencia, podemos hablar directamente con Él con confianza, sin temor, sin culpa, sin condenación, por el título que tenemos, por la posición que se nos ha dado. No porque lo merecemos, no porque lo ganamos, no porque nos esforzamos, no porque nos portamos bien, no porque hicimos algo en particular, porque todos sabemos que fallamos muchas veces, nos equivocamos muchas veces. Pero le plació al Señor darnos esa posición de autoridad, de sentarnos juntamente con Jesús. ¿Para qué? Para que podamos entrar con confianza a su trono, para poder hablar en cualquier momento, para poder adorarlo en cualquier momento, para tener ese compañerismo, fellowship, para tener esa koinonía con el Señor. Amén. En cualquier momento, gloria a Dios. Aleluya. También los lugares celestiales, también es ese lugar donde los principados y los poderes vean la sabiduría multifacética de Dios exhibida a través de las iglesias. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice ahí, dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales o los lugares celestiales. Amén. Dice de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de nosotros, la iglesia, el templo del Espíritu Santo. Dice, por medio de nosotros damos a conocer esa infinita sabiduría de Dios a todo principado, a toda potestad. Amén. Somos un testigo, somos una representación de esa infinita sabiduría de Dios. Aleluya. Y siguiendo hablando de los lugares celestiales, es ese lugar que ya hemos mencionado, pero también en Efesios capítulo 6, versículo 12, nos habla de este lugar celestial como... Versículo 12 dice así, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Las regiones celestiales, o sea, los lugares celestiales en Cristo son esos lugares donde el cristiano adecuadamente armado lucha contra la iniquidad espiritual. La palabra nos dice, el mismo apóstol Pablo nos dice de que nuestra guerra, nuestra batalla no es contra carne y hueso, no es contra el hombre, sino que contra las fuerzas espirituales. Nuestra guerra, nuestra batalla no es en lo físico, es en lo espiritual. Cuando tú oras, cuando oras en lengua, cuando haces guerra en lo espíritu, lo estás haciendo en los lugares espirituales. Amén. Ese lugar donde tú tienes esa autoridad, ese lugar donde tú estás sentado a la diestra del Padre, juntamente con Cristo Jesús. Amén. Cuando tú estás estás enfrentando algo aquí, o sea, no es con tu hermano, no es con tu hermana, no es con carne y hueso, es en lo espiritual. La batalla se pelea en lo espiritual. Amén. La batalla se pelea en lo espiritual, la victoria se obtiene en lo espiritual, porque ahí es una posición de autoridad donde tú peleas. Ahí es una posición donde tú tienes la ventaja. Amén. Aquí en lo físico muchas veces nos vamos a ver en la desventaja. Nos vamos a ver sin los recursos, sin las herramientas, sin esto, sin el tiempo, sin lo otro, etc. Pero en lo espiritual tenemos toda bendición. Por lo tanto, somos plenamente equipados para ganar toda batalla en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, estamos hablando de que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Habla de una posición espiritual. Con razón, toda victoria, toda petición, todo lo que queremos lograr en esta vida se tiene que ver conquistado primeramente en lo espiritual. Amén. ¿Han oído eso, no? O sea, todo lo obtienes, o sea, si hay una enfermedad, luchando con una condición en lo físico, tú tienes que obtener la victoria en lo espiritual. Tú tienes que tener fe y ver esa sanidad, ya es tuya, ya te pertenece a ti, es tu derecho en Cristo Jesús, y lo ves en lo espiritual primero, y luego lo ves manifestado en lo físico. Y no esperas para que sea algo físico para adorar a Dios, para darle gracias a Dios, para decir yo tenía fe. No, en lo espiritual primero, en lo espiritual primero, en lo espiritual primero. Y por lo tanto tu andar, la forma que tú hablas, la forma que tú adoras, tú alabas a Dios, es un reflejo de la victoria que ya obtuviste en lo espiritual. Amén. Eso es caminando por fe. No por vista, sino por fe. Porque andamos por fe, no por vista. Amén. Ahora vamos a entender estas 5 bendiciones. Dije que la primera es la redención. Regresemos a Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice así la palabra, Efesios 1, 7. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En Él tenemos la redención, o sea, ya lo tienes, ya tienes el perdón, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que se ha hecho abundar para con nosotros. Aleluya. La primera bendición es la redención, el perdón de nuestros pecados, y es algo que debemos de reclamar. Sin embargo, el enemigo Satanás va a tratar de robarnos de esta bendición. ¿Cómo? Poniéndonos culpa, poniéndonos condenación por nuestro pasado. No estoy diciendo que
todo fresco, todo tranquilo. Tú puedes seguir pecando. Tú puedes tener un estilo de vida de pecado que va contrario a la palabra de Dios. No estoy diciendo eso. Eso no te excusa, sino que es saber que tú ya fuiste perdonado de todo pecado del pasado, del presente, del futuro. Pero hay muchas personas que batallan con esto, especialmente por el estilo de vida que tenían en el pasado, por los errores que cometieron en el pasado, las fallas que tuvieron en el pasado. Y es ahí cuando el enemigo viene y nos trata de robar de esta bendición espiritual, de la redención. Y tienes que tener cuidado, porque incluso yo, antes de tener este conocimiento de la palabra, ¿verdad? Como dice la palabra, es que era como que cada vez que fallamos, que pedimos perdón, es como que nuevamente estamos clavando a Jesús en esa cruz. ¿Sí me explico? Como que pensar que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para cubrir una vida entera de pecados. ¿Sí me explico? Incluso yo caminaba con ese pensamiento, pero dice la palabra que hemos sido perdonados, que Dios en Él tenemos redención. Es algo constante. Vivimos en un estado constante de perdón. Es decir, podemos reconocer nuestras fallas. Podemos reconocer nuestros errores. Debemos de cambiar, corregir las cosas. Pero también tenemos que saber que podemos entrar con confianza, confiadamente, ante su trono. Que Él no nos va a rechazar. Que Él no va a estar enojado. Que Él no se va a asombrar por nuestros errores, por nuestras fallas del pasado. Que nada es muy grande para que Él perdone. Nada es muy grande que Él no ha perdonado ya. ¿Sí me explico? No hay nada imposible. No hay nada esto es terrible. Esto no te lo puedo perdonar. Esto es inaceptable. No, Dios no opera así. Y tú tienes que caminar bajo esa bendición espiritual. Tienes que caminar bajo ese entendimiento. Amén. Entonces no puedes dejar que el enemigo, Satanás, te robe de esto. Pensar que tú no eres suficiente. Pensar que no puedes llegar a su presencia. Pensar que tienes que hacer un ritual para que un ritual de purificación, no sé. Porque a veces personas tienen rituales de purificación para que, no sé, se sientan que ahora sí puedo entrar a su presencia. Ahora sí siento que Dios me va a escuchar. ¿Sí me explico? No sé si solo soy yo, pero bueno, eso pienso. Entonces, la culpa, la condenación, eso no es una bendición. Cargar eso en tu corazón por algo de tu pasado, eso no es una bendición. Cristo no murió por ti para que tú sigas cargando esas cosas. Al contrario, esas cosas nos alejan de Dios. ¿Sí o no? A veces, ¿cómo son los niños a veces? Saben que hicieron algo malo y ¿qué hacen? Se van y se esconden. ¿Verdad? Es muy natural a veces. Se van y se esconden. O tratan de esconder lo que hicieron para que los padres no se den cuenta. Y son niños. Pero muchas veces, aún nosotros como adultos, hacemos lo mismo con el Padre. Porque cometemos errores, fallamos y al no hablar con Él, al no presentarnos delante de Él, es como que nos estamos escondiendo. ¿Sí me explico? Nos estamos escondiendo, aunque no nos podemos esconder de Dios. Pero a través de nuestra actitud, a través de no buscarlo, a través de no recibir su gracia, no entender el perdón que tenemos, nos estamos escondiendo. Pero no podemos esconder, no podemos. Entonces no dejes que el enemigo te robe de esa bendición, porque ya es tuya. Ya es tuya. Disfrútala, es tuya. No vivas bajo condenación. Sin embargo, Cristo en la cruz vino a hacer la ofrenda por nuestra culpa. Pasado, tu presente y cualquier cosa del futuro. Amén.
cualquier cosa del futuro. Es el paquete completo, paquete total, y ya es tuyo en Cristo Jesús. La intención de Dios para sus hijos es que caminemos en redención, es que caminemos en ese perdón constantemente, diariamente. Significa que debemos tener certeza de pararnos firmes, sin culpa, sin vergüenza, sin inferioridad delante de Dios. Gloria a Dios. Imagínate la bendición que es caminar tener conciencia, caminar con el perdón sin culpa delante de Dios. Y muchos no lo entienden y muchos no lo hacen. Pero es saber que Dios está conmigo. Cualquier momento yo puedo alzar mis ojos, yo puedo orar en lenguas y yo sé que el Señor me escucha. Es una gran bendición. Número 2, la llenura del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo del 4 al 8, dice así. Versículo que hemos leído bastante. Dice, está relatando aquí cuando después de los eventos, cuando Jesús iba a ascender al cielo, dice, y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. O sea, Jesús está ahí con sus discípulos, dice, la cual les dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los fines de la tierra. Dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Recibiréis poder, dunamis, poder milagroso para causar cambios. Aleluya. Dice que cuando recibimos al Espíritu Santo, cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, recibimos ese poder para vivir, para causar cambios, para producir milagros. Después de haber creído, otra bendición que nos pertenece es la llenura del Espíritu Santo. Todos tenemos acceso al Espíritu Santo. Es el deseo de Dios que seamos equipados con tal poder para vivir, para andar. Es difícil vivir esta vida sin el Espíritu Santo. ¿Me escucharon? Es difícil vivir esta vida sin el poder del Espíritu Santo. Es difícil, luchamos, batallamos, porque hacemos muchas cosas en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia habilidad. Cuando tenemos al Espíritu Santo para que nos dé sabiduría, para que nos dé poder. Aleluya. Cada creyente necesita esa llenura del Espíritu Santo y la habilidad de poder hablar en lenguas también. Así era como inició la iglesia. Después de esto, miren lo que sucedió en Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice la palabra, ahí estaban los discípulos estaban orando, dice en el versículo 31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valor. Aleluya. Hasta para predicar la palabra se necesita el Espíritu Santo. ¿Sabías eso? Para predicar la palabra se usa el Espíritu Santo. Si lee la palabra también dice que para servir. Dice que cuando los apóstoles iban a dedicar a lo que es la enseñanza y leer de la palabra, pero dice, escojan a líderes, a personas que estén llenos del Espíritu Santo para servir. Entonces, para predicar se necesita el Espíritu Santo, para servir se necesita el Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces servimos en la carne y no por el Espíritu Santo? Amén. Entonces, la diferencia en todo esto, lo más maravilloso, lo más especial de esta bendición que tenemos de la llenura del Espíritu Santo es de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo.
Si tú lees el Antiguo Testamento, estas grandes figuras, estos grandes hombres y mujeres de fe, las historias de lo que ellos hicieron, las conquistas, los logros, muchas veces nos dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre ellos, pero fue algo temporal, porque Cristo no había morido por nosotros. Fue un momento, fue un instante donde el Espíritu los llenó para que lleven a cabo esa obra, para que lleven a cabo ese milagro, para que lleven a cabo eso que hicieron. Y nosotros leemos eso y wow, qué gran hombre, qué gran mujer de Dios. Pero de acuerdo a la palabra, ese mismo Espíritu ahora mora en nosotros. Y no se va, no va y viene, no va y viene, se queda en ti. Amén. La llenura del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, se supone que nosotros también podemos hacer lo mismo y aún mucho más. Amén. Aún mucho más, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Wow, ese es el tiempo que tengo. Que me voy a apresurar aquí. Número 3, la sanidad, la salud. Hechos capítulo 3, en el versículo 6 al 8, había un hombre que estaba mendigando, o estaba pidiendo dinero, y dice con el apóstol Pedro y Juan, y dice aquí, leamos del versículo 2, Hechos 3, versículo 2. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, como esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo, de la mano derecha lo levantó, al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Aleluya. Den un gran aplauso al Señor por eso. Miren, el apóstol Pedro le dijo: lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía el apóstol Pedro? Tenía a Jesús, pero también entendía que en Jesús tenía la salud divina. Entonces le está diciendo: lo que tengo te doy. La salud divina que yo tengo, esa salud divina te la doy. Sí, la sanidad nos pertenece a nosotros. De hecho, la sanidad divina es uno de nuestros derechos. Es nuestro derecho en Cristo Jesús poder vivir una vida en salud. ¿Me escuchaste? Es nuestro derecho en Cristo Jesús vivir esta vida en salud. No dejes que el enemigo te robe esa bendición. No dejes que el enemigo te haga pensar otra cosa, lo que dicen las noticias, lo que está sucediendo en el mundo. No, es tu derecho divino. Estás sentado a la diestra del Padre, juntamente con Cristo Jesús. Morimos con Él, resucitamos con Él en lo espiritual. Es tu derecho tener acceso a salud divina. Es tu derecho. No tienes que vivir en complicaciones. No tienes que vivir en enfermedad tras enfermedad. No tienes que estar lidiando con esas cosas de acuerdo a la palabra. Es nuestro derecho vivir en salud divina. Es parte del paquete completo de esas bendiciones espirituales que Dios te dio. Pero muchas veces no la usamos. Muchas veces le prestamos más atención al doctor. Muchas veces le prestamos más atención a nuestra mente, a lo que el enemigo quiere decir. ¿Y qué tal si te pasa esto? ¿Y qué tal si sucede esto? ¿Y qué tal si sucede lo otro? ¿Y qué tal si con este diagnóstico que te dieron? ¿Y qué tal si estos síntomas que no sé qué? A veces ni tenemos nada, pero pues estamos ya pensando con temor. ¿Y qué tal si nos pasa esto? ¿Qué tal si sucede la otra cosa?
Entonces en nuestra propia mente comenzamos a armar historias o síntomas o condiciones. Y eso no es lo que nos instruye la palabra de hacer. Especialmente porque tenemos acceso a salud divina. Es tu derecho, es tu bendición espiritual. Úsala, reclámala, declárala con toda autoridad. Y reprende al enemigo cuando llegan esos pensamientos de algo contrario. Amén. Amén. Aleluya. Primero de Pedro 2:24 nos dice que por sus llagas hemos sido sanados. Las horribles heridas causadas por los pedazos de plomo que tenía el látigo que fue el precio. Eso que sufrió Jesús antes de la cruz. Ese fue el precio que Él pagó por nosotros. Esas llagas, eso que Él sufrió dice la palabra que por sus llagas fuimos sanados. No seremos, sino que fuimos sanados. Jesús sufrió ese dolor, esas heridas, esas llagas. Él lo sufrió para que nosotros no tengamos que sufrir esos dolores, esas enfermedades. Él se lo llevó todo en esa cruz. Él canceló todo eso. Si hay una condición que ha estado en tu familia, pero luego viniste a Cristo Jesús, todas esas enfermedades generacionales se anulan, se cancelan en Cristo Jesús. Amén. Bórrate la mente eso, si lo que pasó a mi mamá, a mis abuelos, que eso que ha venido, eso de la presión alta, de la diabetes, del colesterol, del cáncer, eso rompe con eso. Amén. Porque tú tienes una bendición espiritual, se llama salud divina. Por eso Jesús murió en esa cruz por tú y mí y yo, y se llevó todas nuestras enfermedades. Amén. La siguiente, Él nos dio libertad de la maldición y el resultado de las bendiciones de Abraham. Gálatas capítulo 3, vamos rápidamente. Gálatas capítulo 3 versículo 8 dice así: y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Cuando dice en ti serán benditas todas las naciones, está hablando de una nación. Entendemos la palabra nación como la nación de la China, la nación de aquí, la nación de allá. Pero cuando habla la palabra de nación aquí, está hablando de un grupo de personas que forman parte de un tipo de nación. Entonces dice, en ti las naciones serán bendecidas. Entonces está hablando de una nación que viene, que desciende de Abraham. Así como los israelitas físicamente pueden decir, somos descendientes de Abraham. Por la bendición que Dios le dio a Abraham, en lo espiritual nosotros somos descendientes de Abraham. En lo espiritual, y por lo tanto esa bendición que Dios le dio a Dios nos pertenece a nosotros también. Somos bendecidos. Dice, en ti serán benditas todas las naciones. Dice, así que los que son de la fe, bendecidos con Abraham el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todos los que permanecen, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice, y nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Amén. Justo vivirá por la fe. El apóstol Pablo también nos dice de que aunque nosotros no éramos hebreos, no somos israelitas, nosotros, dice que antes de Jesús éramos excluidos por la ley, éramos excluidos del pueblo de Dios, éramos excluidos de esas bendiciones, pero por medio de Jesús Él rompió esa barrera de los gentiles y los israelitas, y nos hizo una sola familia. Por medio de Jesús fuimos bendecidos, fuimos llamados, fuimos adquiridos, fuimos adoptados en su familia. Antes de Cristo estábamos excluidos, pero ahora dice la palabra que fuimos incluidos en Él también. Y todo esto, dice, ya les dije, Dios ya lo tenía en mente, ya lo tenía planeado antes de la fundación del mundo. Entonces
Él nos liberó. Esta bendición espiritual también es, esta bendición espiritual es de que somos libres de toda maldición de la ley. Si tienes tiempo puedes ir a leer la ley en el Antiguo Testamento. Hay más de 600 leyes. Hay más de 600 leyes que los israelitas tenían que seguir. Y básicamente romper una ley era quebrarlas todas. Imagínate, vivir una vida donde eres gobernado. Tienes que tener una mente de más de 600 leyes. Leyes de cosas que tienes que hacer y leyes de cosas que no puedes hacer. Yo no sé cómo pudiera vivir una vida así, teniendo en cuenta más de 600 leyes y vivir así diariamente. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. En estos días no se puede hacer esto, en aquellos días no se puede hacer lo otro. En estos días tienes que hacer esto, en otros días tienes que hacer lo otro. Esto sí puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Esto sí puedes pensar, esto no puedes pensar. O sea, pero gloria a Dios por Cristo Jesús, amén. Que Él cumplió la ley por nosotros, amén. Y nos incluyó, y nos llamó, y nos hizo familia, y nos sentó juntamente con Él. Aleluya, aleluya. Y por lo tanto tenemos acceso a las bendiciones de Abraham. Tienes acceso a prosperidad, amén. Todas las bendiciones espirituales de Abraham nos pertenecen. En la área financiera, la área física, en las cosas espirituales. Todo es tuyo en Cristo Jesús, amén. Y lo último de estas cinco bendiciones es vida eterna y victoria sobre la muerte y el infierno. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice así: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que ha vencido al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Entonces se supone, de acuerdo a la palabra, que tú y yo ya vencimos al mundo. Ya vencimos el sistema de este mundo. Ya vencimos el orden de este mundo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Porque todo el que es nacido, porque hemos nacido de Dios. Y esa es la victoria, nuestra fe. Versículo 12 y 13 dice así, ahí mismo. 12 y 13 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tú y yo tenemos a Jesús. Por lo tanto, tenemos la victoria sobre el mundo y tenemos la vida eterna. Tenemos la vida eterna. Esa es otra bendición que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Es parte de ese paquete completo, es la vida eterna, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre la muerte y el infierno. Aleluya. Por la resurrección de Cristo tenemos la victoria sobre toda obra de oscuridad y muerte. Tenemos vida y victoria sobre cada problema, cada circunstancia de la vida, cada enfermedad, cada situación. La palabra dice que tenemos vida y tenemos victoria. Todo lo hemos vencido al mundo. Cristo Jesús venció al mundo. Por lo tanto, nosotros vencemos al mundo también. Amén.